Aquí podemos equivocarnos. ¿Y tipo 2, quiénes creen? Rubén, ¿tú qué crees? ¿Tipo 1 o 2? 1. ¿Se recuerdan del bono de la semana pasada? Va, entonces interferón gamma es parte de los tipos 2, ¿sí? Porque tipo 1 es antiviral, entonces incluye alfa y beta, ¿sí? Entonces interferón alfa y beta, respuesta antiviral, versus interferón gamma, que es tipo 2, ¿sí? Que es respuesta fagocítica. Aparte hay unos que son tipo 3, pero son cosas que se van descubriendo. Entonces, con respecto a los neutrófilos, como ya mencionaron, tienen esta forma muy característica que ven de diferente entre los dos núcleos de un macrófago y un neutrófilo. Es multilobulado el de neutrófilo, sí tiene distintas formas, versus el macrófago, que es usualmente pues circular. Entonces, cuando lo vean, por ejemplo, en un brote periférico, ¿cómo es que lo van a ver? Multilobulado, el neutrófilo. Entonces, por ejemplo, digamos que hay un paciente que tiene un absceso renal y está hospitalizado. Le hacen una hematología y ven que tiene leucocitosis. ¿Qué tipo de línea celular va a ser la que va a estar elevada predominantemente? Específicamente, ¿qué polimorfo nuclear? Joaquín, ¿cómo se llama tu compañero que está atrás tuyo? Denzel, ¿tú qué crees? Neutrófilos, ¿sí? Va, entonces, infecciones bacterianas, elevación de neutrófilos, versus, por ejemplo, si fuera una infección viral, linfocitos. Va. Entonces, eso es básicamente con respecto a los neutrófilos. Polimorfo nuclear va a ser una respuesta más rápida, especies reactivas de oxígeno, va a producir NETs, que ya saben que son las trampas extracelulares, que básicamente como el neutrófilo se vuelve kamikaze, entonces decide sacrificarse a sí mismo para poder matar algo. Y muy importante, ¿cuáles son las moléculas que reclutan a los neutrófilos? C5A, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ahí está, ¿qué más? Leucotrieno B4, ¿sí? Entonces, si la interleucina 8 recluta neutrófilos, que es una quimioquina, ¿sí? Entonces, quimioquina, recuérdense, es una citoquina que recluta células. Entonces, interleucina 8 recluta neutrófilos, entonces es una quimioquina, ¿sí? Va pasando a las células linfoides innatas. ¿Qué célula es la que viene allá arriba? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Por qué es innato? Porque es gamma delta, ¿sí? Entonces ahí se recuerdan con eso. Linfocito, ¿qué más? Sí, es que, o sea, es lo mismo, solo que quimioquina es una citoquina que tiene el poder de reclutar células. Puede ser una quimioquina también. El receptor gamma delta tiene un repertorio más alto de reconocimiento de antígenos o uno más alto. Tiene uno más bajo y como mencionó Rafa, no tiene memoria. Entonces, a pesar de que sea un linfocito T, CD8, es decir, citotóxico, su diversidad va a ser muy limitada y va a tener más las propiedades de una célula linfoide innata. ¿Sí?
Va, pero entonces es un aspecto muy importante. Linfocito T con un receptor TCR gamma delta va a ser célula linfoide innata y va a ser predominantemente CD8. Entonces, ¿cuál va a ser su función? Citotóxico, ¿sí? No se vayan a confundir. Y no les llama la atención que tiene como un dibujito amarillo, porque reconoce antígenos lipídicos. ¿El TCR normal, alfa y beta, reconoce antígenos lipídicos? No, solo péptidos, ¿sí? Entonces, otra característica que nos define los linfocitos T gamma delta, ¿sí? Los linfocitos T gamma delta, ¿qué función tienen? ¿Y qué función tienen? Sofía, ¿qué función tienen los linfocitos T gamma delta? ¿Qué otra función tienen? Recuérdense, aquí es lo que yo les digo yo, cómo tienen que usar su lógica, ¿sí? Tal vez contrajar. Entonces, ¿qué función tienen? Rosemary, ¿qué función tienen los linfocitos T gamma delta? Te voy a sacar del aula magna. Piensen, usen su lógica. Citotóxico, ¿va? Ahí es donde les digo, obviamente no se les puede decir todo. Entonces ustedes, si les dicen linfocitos T gamma delta, ustedes tienen que pensar, este tiene el marcador CD8. CD8 es citotóxico. Entonces, linfocitos T gamma delta, ¿qué función tiene? Citotóxico, ¿sí? Es cuando les digo que tienen que bajar libros y pensarlo bien, aunque no se los sepan de memoria, ¿sí? Solo, perdón, pero los citotóxicos son contra tumores y contra respuestas virales. Ajá, contra patógenos intracelulares. Bueno. Para otro punto importante, ¿qué otra función pueden tener los linfocitos T gamma delta entonces? Contra supresión de tumores, pero como es innata, como que no dura tanto como los de memoria, pero para que correlacionen bien esa lógica, ¿sí? Bueno, y aparte hay otras células linfoides innatas que ya conocen. Entonces, linfocitos T invariantes de mucosa y los INKT, que los pueden leer en su tiempo libre si quieren. Va. Entonces ahora tenemos estos dos tipos de células que, como se dan cuenta, me dio hueva dibujarlos bien. Entonces ahora les puse los gránulos que tienen adentro. ¿Cuál es cuál? ¿Cuál es basófilo y cuál es mastocito? Mastocito es la de abajo. ¿Por qué? Porque tiene heparina. Pues los dos tienen histamina, pero como muy bien dice Diego, los basófilos y los mastocitos son muy parecidos, ¿sí? Pero la diferencia principal es de que los mastocitos van a tener triptasa y van a tener heparina, ¿sí? Para que los vayan identificando. Pero los basófilos, que es una célula que realmente pues no tiene mucha relevancia, pero se puede confundir con el mastocito. ¿Qué otra cosa similar además de la histamina viene entre estas dos células? La heparina, la histamina, hacen lo mismo. O sea, los dos son vasodilatadores. No necesariamente. La heparina principalmente sí tiene efecto vasodilatador, pero también va a afectar la cascada de coagulación. La heparina. Ajá. Versus la histamina, que sí principalmente efecto vasodilatador. Entonces, ¿qué tienen similar además de la histamina estas dos células? Es la fracción cristalizada épsilon del receptor tipo 1. ¿Y esto a qué se une? IgE. ¿Sí? Entonces, ambas células pueden degranular cuando se les une un anticuerpo IgE. ¿Sí? ¿Sí? Y eso es lo relevante por el momento con respecto a la inmunidad innata. ¿Alguna duda o pregunta con respecto a esto? La inmunidad innata.
Y NKT tiene CD1. Y NKT tiene CD1. Por preguntar, con el último ejemplo que vimos, la introducción al potas es antiinflamatoria, ¿no? Pero tiene funciones antiinflamatorias. Fíjate que sí, ese es un tema un poco complicado porque lo discutimos mucho en una clase con respecto a la respuesta TH2, que por lo general IL-4 sí se considera antiinflamatoria, pero, por ejemplo, cuando actúa en la vía de TH2, puede ser, no, tal vez no proinflamatoria, pero sí inflamatoria. ¿Sí? Entonces puede tener ambos, pero por lo general se considera antiinflamatoria. ¿Sí? Entonces, ahí se recuerdan barreras epiteliales, tenemos las catecolicidinas, lisocimas, queratina, los receptores, todos los que tenemos, los NOD-like, el inflamasoma, qué citoquinas produce, 90 y 18. Luego tenemos, ¿sí, Joaquín? Esta es inmunidad innata. No me pregunten qué va a venir en el examen porque ya saben cuál es la respuesta. Los temas que no se les evaluó en el examen pasado, obviamente se van a evaluar. El resto, entra todo el contenido. ¿Sí? O sea, recibamos el repaso y luego después. Va, continuando, pero sí, como ya saben, no les puedo decir que entra en el examen, entonces no me pregunten. Va, entonces, Toll like receptors. 4 que identifican. ¿Y el 9? ¿Qué es el CPG? Complejos metilados de citosina y guanina. Va. Y con los fagocitos, ya saben, por ejemplo, una infección bacteriana, se van a elevar los neutrófilos. Ya saben también cuáles son las quimioquinas que traen los neutrófilos. Y cuál es la función del linfocito T gamma delta. ¿Sí? Ashley Pérez. ¿Cuál es la función del linfocito T gamma delta? Bueno. ¿Qué tienen en común los basófilos y los mastocitos además de la histamina? Lo de la atracción cristalizada. ¿Y qué hace? ¿Con qué se une esa cosa? IgE. Va. Entonces, esa es inmunidad innata. Y ahora un poquito lo más complicado. Inmunidad adaptativa. Entonces, ¿cuáles son los órganos linfoides primarios y secundarios? ¿Quién dijo vasos? Ah, va. Entonces, primario. ¿Secundarios? Yo tengo una duda. El timo sabemos de que su maduración es, los linfocitos T son en el timo, pero en las células B dice que va generando su maduración en el camino en lo que llega a órganos linfoides secundarios. Entonces, pregunta, si llegaran a preguntar eso, los linfocitos B, su maduración en médula ósea y listo. La maduración de los linfocitos B termina, como ya saben, en el vaso, porque tiene que agarrar su receptor de IgD. Ajá. Sí. Entonces, digamos, van madurando en el camino de la médula ósea del vaso. Hasta que llega al vaso. Exacto. ¿Sí, Joaquín? Sí, es un poquito complicado y Abbas se confunde, tienes razón con eso. Pero Abbas es muy claro en establecer que el linfocito B casi que termina el 99% de su maduración en la médula ósea y sale como linfocito B inmaduro. Sin embargo, necesita llegar al vaso para adquirir el otro receptor y a convertirse en linfocito B maduro. Sí, pero sí tienes razón, maduración es solo los linfoides primarios y secundarios solo son las respuestas. Bueno, entonces con respecto a la médula ósea, ya saben muy bien cuál es ahí sí que la diferenciación que ocurre con el linfocito B. Pueden leerla en su tiempo libre.
No, no pregunté. Dije, pueden leerla en su tiempo libre si quieren. ¿Qué más? Va, pongan atención, muchachos. Es igual con el linfocito T, como ya saben, ocurre lo mismo, el cambio con la BDJ recombinasa, la selección positiva que ocurre en la corteza, la selección negativa que ocurre en la médula, ya saben qué es selección positiva, ya saben qué es selección negativa. ¿Va que sí, Juan Andrés? Va. Igual ahí está, ya saben, es básicamente lo mismo que los otros repasos, ¿sí? Yo tengo una pregunta con el linfocito B. ¿Sí? Es que, digamos, si le da otra oportunidad, ¿va? Ajá. Y vuelve a fallar, le vuelve a dar otra oportunidad. No. Quedamos todos. Caput, ajá. Sí, se vuelve. A menos que, pues, solo por tu curiosidad. Va. Vemos que cada la selección negativa lo responde muy bien, le da otra oportunidad. Sin embargo, hay una excepción, y esa fue pregunta de parcial de hace 2 semanas o hace una semana, que, como pueden ver, aquí hay una flecha. Es la flecha como turquesa, que va llegando acá. Y estos son como los linfocitos B transicionales, que son aquellos que en la médula ósea responden con afinidad alta. Esos pueden escapar este control, aún así siendo autorreactivos, pero cuando llegan al vaso van a ser como senescientes, porque no van a expresar muy bien el PCR. Entonces, al momento en el cual un antígeno intenta unirse a ellos, se van a morir. ¿Sí? Va, pero esas son curiosidades. Solo perder. ¿Y eso para qué sirve? ¿Qué cosa específicamente? Estén senescientes y que se mueran para no matarnos. ¿Para qué crees que sirven? Si son autorreactivos. O sea, yo no diría que sirve, pero diría que a veces algo de Imagínate si son linfocitos B autorreactivos, no crees que funcionen porque van a responder con cualquier antígeno propio. Entonces al cuerpo le conviene que se destruyan para que no montar una respuesta autoinmune. ¿Sí? Va. Entonces, de ahí yendo específicamente al vaso, espero que les guste mucho la forma en que mejoré el dibujo del vaso. Va. Esto sí es muy importante, entonces presten atención. ¿En qué parte del vaso se encuentran los linfocitos T? En el PAL, sí. La paracorteza, ¿en qué órgano linfoide queda? En el ganglio linfático, ¿sí? Entonces, ganglio linfático, paracorteza, linfocitos T, vaso, PALS, la vaina linfática periarterial, linfocitos T, ¿sí? ¿Sí? No te escucho nada, ¿puedes hablar más fuerte? No, en el vaso no es paracorteza. Entonces, recapitulemos. Va vaso, como pueden ver acá, PALS, vaina linfática periarteriolar. Ahí se encuentran los linfocitos T. Versus paracorteza en el ganglio linfático, que ahí tenemos los linfocitos T. Como pueden ver, es bastante común en el hecho de que ambos tienen la quimioquina CCR7, ¿sí? Es decir, es la quimioquina que los está permaneciendo en ese lugar, ¿sí? ¿Cómo saben los linfocitos T a dónde tienen que ir después de que salen del timo? Gracias a la CCR7, ¿sí? Continuando con las otras partes. ¿Cuáles son las 3 partes que tiene, las 3 zonas que tiene el vaso con respecto a los linfocitos B? Joaquín dice 2 verdades. El centro germinal y el folículo, ¿sí? Pero el folículo, el centro germinal es parte del folículo, ¿sí? Entonces ya sabemos que tenemos el centro germinal, el folículo
que incluye al centro germinal y la zona del manto, ¿sí? Y aparte vamos a tener una zona marginal. La zona marginal es importante que la sepan porque esta se encuentra exclusivamente en el vaso. ¿El ganglio linfático tiene zona marginal? No, ¿sí? ¿Cuál? Entonces, tomando en cuenta que tenemos estas tres zonas, zona marginal, la zona del manto y el centro germinal, cuando tenemos, por ejemplo en el vaso, que no hemos tenido ninguna estimulación antigénica, ¿qué zona vamos a tener? No hemos estimulado a ningún linfocito B. La marginal y la zona del manto. ¿Qué pasa cuando ya tenemos la presentación de antígeno? Ya se forma el centro germinal, que es nuestro folículo primario o secundario. Secundario, porque ya tenemos la activación del antígeno, ¿sí? Bueno, entonces, para recapitular, centro germinal, ya cuando tenemos la presentación de antígeno, y muy importante, ocurre la presentación de antígeno, ¿y qué ocurre acá? ¿Qué ven de raro o qué les llama la atención? Tenemos nuestro linfocito B maduro activado y se va a convertir en una célula plasmática, ¿sí? ¿Y qué tiene la célula plasmática en la par? Anticuerpos. ¿Quién produce los anticuerpos? ¿El linfocito B activado o la célula plasmática? La célula plasmática, ¿sí? Entonces no van a cometer ese error. El linfocito B necesita diferenciarse a una célula plasmática para poder producir anticuerpos, ¿sí? Y no les llama la atención también eso gris que está en nuestra célula plasmática. ¿Para qué creen que es? ¿Qué organelo creen que es? ¿Por qué? Porque necesita producir proteínas, ¿sí? Los anticuerpos. ¿Retículo qué? ¿Perdón? Retículo endoplasmático. Rugoso. Rugoso. ¿Sí? Entonces, ahí se recuerdan. Una vez está activo el linfocito B, necesita diferenciarse en una célula plasmática para poder producir anticuerpos. Pero pongámonos en otra situación, que no tengamos presentación, ¿sí? Perdón, la plasmática no tiene ningún cambio en el Golgi. La verdad es que no estoy segura si ocurre algo con el aparato Golgi. Me imagino que no. Eso. Bueno, entonces, pasando al otro lado, donde no tenemos presentación de antígeno, sí vamos a seguir teniendo linfocitos B, ¿sí? Que van a ser, al igual que en el centro germinal, linfocitos B foliculares, porque son parte del folículo, ¿sí? Pero, ¿cómo se les ocurre que son estos linfocitos B foliculares si no tenemos presentación de antígeno? ¿Sí viste, Rafa? Son naive, ¿sí? Por eso les digo, usen la lógica, no se lo tienen que saber todo de memoria. Aquí estaba lo que preguntaba Diego de los linfocitos B transicionales. Va, y pasando a la última zona, que es la zona marginal, que tenemos zona marginal en los ganglios linfáticos. No. Va, entonces esto es característico del vaso. ¿Qué ven de raro en esta imagen en la zona marginal del vaso? ¿Qué reconoce antígenos lipídicos? Entonces, pero ¿qué más? Expanden en eso. No le puse, sí lo tienen, pero no le puse. ¿Qué ven de raro? La IgM, ¿sí? Yo no veía un linfocito T, entonces, ¿qué significa eso? Que esta es la respuesta de linfocitos B independiente de linfocitos T, ¿sí? ¿Se recuerdan de esa parte? Usualmente, para poder generar el cambio de isotipo, necesitamos que el linfocito T coestimule el linfocito B. Sin embargo, hay una pequeña porción de linfocitos B foliculares que reconocen no solo antígenos de péptidos, sino también antígenos lipídicos. Y de esta manera
pueden generar anticuerpos, pero solo un tipo de anticuerpo. ¿Cuál es ese? IgM, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo les pregunto, en la zona marginal del vaso, ¿vamos a tener cambio de isotipo? Sí. No. ¿Y en el centro germinal? Sí. Va, en la zona marginal, ¿vamos a tener exclusivamente IgM? Sí. Va, sí. ¿Todos claros con eso? Cecilia, ¿todo claro? Va. Exacto. Pero tiene IgD en la zona clásica. Sí, IgD la verdad es que no tiene ninguna función biológica importante. Sí, únicamente IgM, entonces no se los voy a olvidar. Zona marginal, respuesta independiente de linfocitos T, entonces únicamente va a poder reconocer antígenos lipídicos y se lo va a producir IgM porque no va a haber cambio de isotipo, versus centro germinal, que si vamos a tener la coestimulación de linfocitos T y por lo tanto si vamos a tener el cambio de isotipo, si vamos a tener más de IgM, IgA, IgE, etc. IgG, ¿sí? ¿Sí, Helvis? Por pregunta, cuando ya se denominan células de memoria, ¿es porque ya han sido estimuladas con algún antígeno o cuando? Eso es muy importante, muy buena pregunta. Sí, es de que ya respondieron a un antígeno. Entonces, continuando con eso, ¿qué cúmulo de diferenciación va a cambiar? ¿Se recuerdan? Que tenemos, que les mencioné que es como cuando un linfocito pierde su inocencia porque ya respondió algo. Sí. Para un linfocito de memoria es de que ya respondió a un antígeno. Hay un cúmulo de diferenciación que lo tiene un linfocito T naive y que cuando ya responde a un antígeno lo pierde y se vuelve 0 o U. CD45, ¿sí? También muy importante. Linfocito T naive, CD45RA, responde al antígeno y se convierte en O o 0, como lo quieran ver. Yo no sé si va a venir esto de crecer, pero yo recuerdo que en la lectura de fluorescencia se dice que los de memoria vuelven a expresar otra vez la A. Para mí el examen no. Va. Entonces, María Alejandra, un linfocito T naive, ¿qué CD45 va a tener? ¿A u O? De memoria. Va, O. Entonces no se les va a negar A, naive, o cuando ya es de memoria ya respondió un antígeno previamente. ¿Sí? ¿Sí? Pongan atención porque después va continuando con otras cosas importantes del vaso. Tenemos los sinusoides. ¿Qué célula es esa? ¿Estás segura? Miren. ¿Estás de acuerdo con lo que dijo Diego? Vamos, pongan atención porque entonces en los sinusoides obviamente iba a ocurrir la fagocitosis, entonces obviamente vamos a tener macrófagos, ahí están nuevamente los receptores que tienen un macrófago. Y en el vaso vamos a tener dos zonas, una pulpa blanca y una pulpa roja. ¿Cuál es cuál? La blanca que tiene los linfocitos y la roja son los Cristel, ¿cuál es la pulpa blanca y cuál es la pulpa roja?
Ana, ¿cuál es la pulpa blanca y cuál es la pulpa roja? Va. Cristian. Sí, obviamente sí, pero ¿qué es cada cosa? Va, la blanca es lo del vals y qué más. Exactamente. ¿Y la roja qué, perdón? Sí. La roja es de los sinusoides, todo el tejido reticular, sí. Rojo, piensa en glóbulos rojos. Entonces va a ser todo el tejido conectivo y los sinusoides son los macrófagos. Versus blanca, que va a ser todos los linfocitos, incluyendo el folículo y el pals. ¿Sí? Va entonces. Cristel, ¿qué es la pulpa blanca y qué es la pulpa roja? Pals con folículo más fuerte. Vale, entonces muy bien, recuerden, pulpa blanca, tejido conectivo y sinusoides, es pulpa roja, perdón, pulpa blanca, pals y todos los folículos, ¿sí? Y con respecto al ganglio linfático, Oiga, una pregunta, disculpe, con lo de la pulpa blanca y la pulpa roja, entonces, digamos, si el macrófago fagocita a un patógeno, ¿podría entrar a la pulpa blanca a presentarlo o cada uno está siempre en ese lugar? sí hay macrófagos que se pueden encontrar en la pulpa blanca, ¿sí? Lo importante es de que tenemos macrófagos en los sinusoides que son los responsables de realizar la fagocitosis, ¿sí? Pero sí pueden migrar a otras zonas. Pero ¿de qué me sirve? No entiendo. O sea, si yo solo me lo como, como que no obligatoriamente tengo que hacer todo el proceso de llevarlo con mis cositos. Tú decís como que de qué me sirve tener macrófagos en los sinusoides. Sí, o sea que sí, que van a hacer función como macrófagos, pero no es necesario entonces después tener el siguiente proceso que se lo presente. Entonces, no es necesaria la fagocitosis del macrófago con la presentación, o no sé si estoy entendiendo mal tu pregunta. O sea, si yo tengo macrófagos en mi sangre, en mi pulpa roja, es para que estén pendientes si hay algo malo, lo fagociten. Pero ¿qué gano yo con lo, o sea, en mi cabeza tal vez estoy mal, perdón. O sea, ya lo fagocité y como célula presentadora de antígeno, se lo tengo que representar a alguien o estoy mal. No tenés el concepto mal, pero recapitulemos. El macrófago sí puede fagocitarse, por ejemplo, el glóbulo rojo por sí solito, pero usualmente lo que ocurre con moléculas que necesitan ser destruidas de manera normal, entiéndase los glóbulos rojos, se le une con ciertos marcadores del complemento, ¿sí? Por ejemplo, C3b, que va a actuar como una opsonina. Entonces, el C3b se une con por ejemplo, el glóbulo rojo senescente y con el macrófago. Entonces, con estos juntos migran hacia los sinusoides esplénicos para dárselo a otro macrófago y que ese macrófago se encargue. Entonces se lo deja y ya el macrófago que lo identificó en la sangre puede regresar al torrente sanguíneo y continuar vigilando si encuentra otra molécula u otro patógeno. ¿Sí? Gracias. ¿Cómo así? ¿Cómo así todo lo demás? Sí. Bueno, entonces vamos a resumir. Tenemos nuestro pals, linfocitos T, luego tenemos nuestro folículo y la zona marginal. Zona marginal es lo único que tenemos de extra en el vaso. Versus ganglio linfático, que vamos a tener nuestro equivalente del pals, que es la paracorteza, y nuestro folículo, que el folículo va a ser la zona del manto y el centro germinal, pero no vamos a tener zona marginal, ¿sí? ¿Sí? ¿Todos claros con aspectos de la anatomía en que se encuentran?
En la zona marginal vamos a tener IgA. No, ¿sí? Va. Con respecto al vaso, con el ganglio linfático, que puede ser importante. Va toda la presentación de antígeno, que ya se sabe muy bien, que MHC es cuál, el interferón gamma, que MHC puede aumentar la expresión en qué células. En otras células, interferón gamma, muy bien. Y las otras señales. Y por supuesto, todas estas citoquinas, que estas sí se las tienen que saber de memoria. ¿Sí? ¿Qué hace cuál? ¿Qué hace TH1, TH2, TH17? Como pueden ver, interleucina 6, TGF-beta, interleucina 2. ¿Sí? Yo lo pregunto, María, perdón. La interleucina 10 también puede realizar de interleucina 10 a la interleucina 10 puede diferenciar a 3. Sí. Sí. ¿La interleucina 10 qué cosa? También puede diferenciar entre, también es antiinflamatorio. Pero en especial este TGF-beta. Especialmente interleucina 2 y TGF-beta. ¿Sí? Pero la interleucina 10, que también es producida por la TREG, también puede como retroalimentarse, y el TREG también produce, como se recuerdan, interleucina 2 para autoalimentarse. ¿Sí? Son varias interleucinas, pero estas son como las más importantes, pero sí tienen razón. Digamos, a mí me queda realmente claro si el TH17 es pro o es anti. También muy buena pregunta. Todo depende. En exceso es proinflamatorio, como vimos en la disbiosis intestinal, que tenemos un exceso de interleucina 6 y TGF-beta. En ese caso vamos a tener mucho más TH17 de lo que tenemos, por ejemplo, TREG. Entonces, en ese caso va a ser proinflamatorio. Pero también es antiinflamatorio en el sentido, por ejemplo, cuando tenemos un patógeno que sea un hongo, o queremos, por ejemplo, mejorar la epitelización de nuestra barrera epitelial. Ahí necesitamos los péptidos antimicrobianos. Entonces, por ejemplo, interleucina 22 aumenta la producción de las defensinas, catalicinas, etc. Entonces, en ese aspecto va a ser antiinflamatorio. Entonces, tiene que ser un balance donde no tengamos ni mucho, y si en caso tenemos mucho, tenemos a los TREG que nos ayudan a bajar la respuesta. ¿Sí? Entonces, puede ser antiinflamatorio cuando es poquito y proinflamatorio cuando es mucho. ¿Y la 17 qué hace? La interleucina 17 principalmente también, si no estoy mal, es para el reclutamiento de neutrófilos y para patógenos de hongo. Sí. ¿Sí, Ricardo? Son todas dudas. Yo sé que TH2 sirve para parásitos porque activa los eosinófilos, ¿no? Ajá. Pero TH17 también evita la entrada de parásitos, ¿verdad? Porque tiene interleucina 22. TH17 también puede, pero principalmente va a ser parásitos, mitos, ¿sí? ¿Alguna otra duda o pregunta con respecto a estos ejes? ¿Sí, Rubén? Repetite, pero me estás preguntando si TH2 es bueno o malo. Sí, te voy a matar porque no estás poniendo atención, porque ya respondí esta duda. Pero la TH2 puede ser bueno o malo, en el sentido que, como tú decís, puede ser bueno porque produce interleucina 10, entonces va a bloquear TH1, antiinflamatorio. Pero también puede ser malo en el sentido de que si tenemos mucha inflamación, entiéndase, por ejemplo, todas estas patologías dermatológicas, donde tenemos un aumento excesivo de TH2, va a ser proinflamatorio. ¿Sí? Pues igual que TH17 puede ser bueno o malo, pero principalmente antiinflamatorio, por su efecto de la interleucina 10 sobre el TH1. ¿Sí? ¿Alguna? ¿Sí, Joaquín? ¿De qué manera actúa? Espérate. Estamos hablando de interleucina
2. Va. ¿Quién le quiere responder a Joaquín cómo actúa la interleucina 2? Es autócrina. Autócrina. ¿Sí? Esa era tu duda, Joaquín. Por eso te digo, estás hablando de interleucina 2 o interleucina 7. Estoy hablando de la proliferación de linfocitos. Por eso, es que depende. Va. No, pero está bien, está bien. Va. Proliferación clonal, que también actúa de manera autócrina. Interleucina 7 cuando estamos en el timo, ¿sí? Para los precursores de linfocitos T. Versus cuando ya estamos en órganos linfoides periféricos secundarios, va a ser interleucina 2, que también es proliferación clonal y que también actúa de manera autócrina. ¿Sí? Entonces, ¿de qué manera actúa la interleucina 2? Autócrina, ¿sí? No sé quién lo dijo, pero muy bien. Entonces, no se les va a olvidar. Esto es básicamente lo que también ya les había explicado. Independiente. Independiente de T, dependiente de T. Que esto es de memoria, muchachos, así no hay de cómo. Pero para que sepan cuál produce IgE, cuál produce IgA, cuál produce IgG. ¿Sí? Y complemento, también estudienlo. Que, digamos, tengo un niño de 5 años que de la nada la mamá dice que tiene bien hinchados los ojos y los llevan a consulta. Va, así tiene que ser su respuesta, ¿sí? Ángel hereditario, ¿sí? Tienen que estar pendientes de esas palabras como claves, ¿sí? Niño con edema periorbital, facial, que le cuesta respirar. ¿Qué puede estar ocurriendo en este caso? ¿Creen? ¿Mutación de? ¿Cuál es? ¿Mutación de? ¿Gabriel? ¿Sofía? ¿Rosemary? ¿Mutación de? C1 inhibidor, ¿sí? ¿A alguien que no le quede claro esto? Solo esa enfermedad, me acuerdo que había otra. Se vienen todas, ¿no? No, pero o sea, específicamente el complemento había otra que no me acuerdo cómo se llamaba. Va muy bien, Ana Camila. Hay otra enfermedad. Tengo un paciente que llega a consulta a las 6:30 de la mañana. Bueno, mejor pongamos. Ustedes están en el IX, acaban de llegar a su servicio, que es la emergencia y medicina interna, y de la nada ven que un señor de 60 años llega a las 6 de la mañana y les dice: mire, es que estoy orinando color Coca-Cola. ¿Qué tengo? Mutación de DAP. ¿Sí? ¿Cuál CD es? ¿Qué CD? 55. La verdad es que no me recuerdo exactamente, pero como les digo, repasen estas palabras claves. Obviamente es 100% evaluable que sepan qué enfermedad es causada por qué mutación del complemento, ¿sí? Entonces, ahí se recuerdan, así como Diego tienen que ser todos. Niño con edema, mutación de ese inhibidor, ¿sí? Así con esa confianza, ¿sí? ¿Para qué te sirve?
No necesariamente. Solo para que sepas, Neisseria principalmente o gram negativos. Recuerda que micobacterias tienen todo otro de células epiteloides, que es muy buena, ya vamos a ver eso, pero tiene otras células que no solo con el MAC no va a poder destruir, sino que se aíslan como en este nido de granulomas. Pero pregunta, ¿me sería porque, o sea, más que todo intracelulares o por qué? Porque es principalmente... Porque son intracelulares la miseria. está principalmente involucrado por el tipo de pared que tiene que formar poros y por eso es que es importante la formación del complejo MAC. Sí, Cristian. Lo que dice el paciente de sobrino, que solo es conmutación de edad, es porque se deciden hacer desconcertadas a los Con hemoglobinuria paroxística nocturna. No, porque recuerda que en el glóbulo rojo tenemos ciertas moléculas protectoras que hacen que el complemento no actúe en el glóbulo rojo. Sin embargo, si tenemos mutación de esas moléculas protectoras, entonces el complemento va a poder actuar en el glóbulo rojo y lo va a destruir. El glóbulo rojo va a ser desechado, va a pasar la filtración glomerular y va a salir por la orina y le va a dar un color café. ¿Sí? Entonces, principalmente mutación DAP, hemoglobinuria paroxística nocturna. ¿Sí? ¿Sí, André? Joaquín, ¿cuál es el nombre de tu compañero de la tarde? No, del otro. Mateo. Entonces, ¿mutación de qué causa la hemoglobinuria paroxística nocturna? Del DAP. ¿Y del angioedema hereditario? Va, seguro inhibidor. Si los veo en el teléfono, les voy a preguntar. No me marquen. Va, Juan Andrés. Decime cuál es la opsonina más importante del complemento. Sin soplarme a Juan Andrés. C3B. ¿Todos de acuerdo? ¿Alguien no está de acuerdo? Va. Juliet. ¿Cuál es decime una anafilotoxina del complemento? C3A. ¿Por qué? Porque tiene la letra A. Sí, y como es anafilotoxina puede reclutar otras células. ¿Sí? Pero puede promover la activación de eosinófilos, no reclutar. ¿Sí? Disculpa, y con C59, con respecto a hemoglobinuria paroxística nocturna, ¿es lo mismo que DAP? No, es distinto. Son distintos únicamente por el simple hecho de que tienen diferente cúmulo de diferenciación. ¿Sí? Pero tienen el mismo rol de que son como protectoras. Y por ejemplo, DAP lo que hace es de que inhibe la unión de C2A al C4B. Entonces inhibe la formación de la C3 con pertasa. Versus la protectina y la vitronectina, esto es específicamente para inhibir la formación de MAC. ¿Sí? Si no inhibo MAC, ¿qué hace el MAC? Va, es el complejo de ataque a membrana, y si es ataque a membrana lo que hace básicamente, ¿se recuerdan de la foto que les puse en la clase? Básicamente abre un hoyo en la pared de la célula, entonces permite que haya una osmosis de todo el contenido intracelular y se muere la célula. Ay, si inhibís MAC no pasa eso, pero sí, en el caso de esta enfermedad como la hemoglobinuria paroxística nocturna, como le mencioné a Cristian, cuando tienes una sobreactivación del complemento, lo que haces es de que vas a ocurrir de que hay una lisis de los glóbulos rojos. ¿Sí? Va.
columna, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que causa la hemólisis? El complejo MAC. No el C3B. C3B es opsonina. ¿Sí? No confundas con hipersensibilidad. ¿Sí? Ah, solo, perdón, no sé si podía poner en la ruta alternativa que yo tenía cuando se está formando, cuando se une el C3 o el C3B, ¿verdad? El factor B, ustedes entendiendo que corta el B y supongo que en una parte se va como con lo otro y queda DB. Ajá. Después el C3 pasa, o sea, se corta su parte A, por decir, y queda C3B, DB. Ajá. O sea, C3B, que es de la incisión de C3, que se corta C3A y se queda C3B, y luego se le une la otra B. Y solo, perdón, ahí no sería BB también, o sea, sería el... Puedo decir, en este paso que tenemos BB, no, porque esta es la C3 convertasa en fase fluida. Entonces necesitamos crear, empezamos con este paso, necesitamos crear esta C3 convertasa en fase fluida, que va a ser la que nos va a incidir más C3, y ya aparte, esa incisión nos va a dar el C3B, y se le va a unir un nuevo B, y nuevamente el factor D, y ahí vamos a tener la C3 convertasa, que no es en fase fluida. Ah, ya entendí. Sí. Esa ya sería en la membrana, entonces. Ah, esto ya sería en membrana. Muchas gracias. Va. Ashley, decime un componente quimiotáctico del complemento. Solo hay uno. Sí, soplar. Sí, las que tienen A. C5A. C5A. ¿Están de acuerdo? Paola, ¿estás de acuerdo? Juan Pablo, ¿estás de acuerdo? Va, sí, C5A. Entonces C3A y C5A son anafilotoxinas, pero C5A tiene la peculiaridad que también es quimiotáctico, ¿sí? Porque ¿a quién atrae el C5A? Neutrófilos, ¿sí? No, María, perdón, pero la del inmunoreto. También era que siempre era quimiotáctico. Yo porque no puedo ver. Digo yo, no es mal. Voy a revisar, pero principalmente C5A es quimiotáctico. Principalmente. Puede tener C3A, puede tener poder quimiotáctico, pero no más que C5A. Porque es anafilotoxina, pero es que anafilotoxina no es quimiotaxis. Anafilotoxina es que pueda promover la atracción de eosinófilos y que también haya degranulación de mastocitos, principalmente degranulación de mastocitos. No es que los atraiga, los puede activar. Y principalmente, como te digo, degranulación de mastocitos. ¿Sí? Alguien había levantado la mano. Entonces, eso sería con complemento, básicamente lo más importante. Última pregunta. A ver, ¿quién no está poniendo atención? Joaquín. ¿Qué hace la properdina? Estabiliza la C3 convertasa. ¿Todos de acuerdo? Va, entonces, Mateo, ¿qué hace la C3 convertasa? Pero, ¿qué hace la properdina? Va. Camila, ¿qué hace la properdina? Camila, pero Camila Orellana. Valeria, ¿qué hace la properdina? Cristel, ¿qué hace la properdina? Paola, decime una anafilotoxina del complemento. C3A. Andrés, ¿qué causa la epidemia hereditaria?
importante o qué ocasiona la hemoglobinuria paroxística nocturna? Mutabilidad. Va. Vitrotentina y protectina. Bueno, entonces es importante el complemento. En resumen, sí. Ahí la propertina, ¿dónde está? No lo puse. No está. Solo es de la vía alternativa. Pero es muy importante, ¿sí? María René, ¿qué hace la propertina? Estabiliza las C3 convertasas, ¿verdad? La C3G. También puede actuar como opsonina. O sea, principalmente la principal opsonina del complemento dijimos que era C3B. Pero hay mecanismos protectores que degradan moléculas del complemento para evitar que sigan actuando. Entonces, el factor I puede degradar el C3B a C3BI, que también puede actuar como opsonino, pero a menor poder que la C3B. Y esta C3BI, como también puede actuar como opsonina, también puede ser degradada por el factor BI, por el factor I, y se convierte en la C3D. Que la C3D, como saben, se puede unir al linfocito B y activarlo. ¿Sí? ¿Sí, Gabriel? Solo, perdón, la propertina es la de la fase fluida, la C3 convertasa de la fase fluida, o es de la misma. Sí, de la fase fluida. De las dos, en realidad. Lo más importante es de que la estabilicen. ¿Sí? Entonces, María José, ¿qué hace la propertina? Eso es básicamente el repaso, ¿sí? Enfóquense principalmente en los puntos que yo hice énfasis, ¿sí? Los que hice énfasis. ¿Por qué será? ¿Sí? ¿Nos puedes pasar el...? Dependiendo de cómo responden los casos clínicos. Va. Últimas dos preguntas para los que no están poniendo atención. Mireia, C3B. ¿qué hace? ¿Cuál es la paradoja de la interleucina 6 en el ejercicio? Mireia, no le puedes hablar. Sí, Valeria. Entonces, Yo tengo duda que era lo que habías dicho que hacía la C3D. va la C3D, se puede unir al receptor CD21 en el linfocito B y lo puede activar. Va entonces, Valeria. ¿Cuál es la paradoja de la interleucina 6 en el ejercicio? Ajá, ¿pero qué? ¿Cómo? Vamos, María José, ¿qué haces? ¿Cuál es la paradoja de la interleucina 6? Pero ¿cómo se vuelve antiinflamatoria? ¿Pero cómo? ¿Pero cómo se vuelve antiinflamatoria? Claro que sí. No puedes decirlo, Diego. Los que lo presentaron no lo pueden decir. Sencilla. ¿Cuál es la paradoja de interleucina 6 en el músculo? Pero ¿por qué es antiinflamatoria? ¿Pero por qué es antiinflamatoria? Juan Pablo, ¿por qué es antiinflamatoria la interleucina 6 en el músculo? No, o sea, tal vez es por la miocina, ¿no? No.
No, porque ya está muy fácil. Ana, ¿por qué es antiinflamatoria la interleucina 6 en el músculo? Sí. Porque inhibe el TNF-alfa y la interleucina 1 y activa la interleucina 10. No se les va a olvidar la paradoja de la interleucina 6 en el músculo. Que usualmente interleucina 6 es proinflamatoria. ¿Qué hace la interleucina 6? ¿Pero cómo? Aumenta el PCR del hígado. En el hígado, ¿sí? Entonces, interleucina 6. Presten mucha atención a lo que les estoy diciendo. Interleucina 6, por lo general, es proinflamatoria porque aumenta la producción de reactantes de fase aguda en el hígado, ¿sí? Pero, paradójicamente, en el músculo, en el ejercicio, es una mioquina, es decir, citoquina del músculo, que lo que va a ser antiinflamatoria porque va a inhibir a TNF-alfa, ¿sí? Espero que se les haya quedado muy importante. ¿Sí? Recordate pregunta. Donde decía que se van a diferenciar, qué interleucinas van a diferenciar pHs. Decía que para los pH reguladores es interleucina 2 y 3. En la cosa de actividad, que nosotros pensábamos, yo sí me acuerdo también, tenía que tener como que seguro interleucina 6 o interleucina 3 para que se pueda diferenciar. O sea, podría ser como interleucina 2 o 6, pero que tenemos solo las 6 y las 23. Vean, no lo confundas. Puede ser, no sé la verdad, tendría que leerlo. Lo que sí sé por seguro, TGF beta. Si tiene interleucina 6, se va a convertir en TH17, y si tiene interleucina 2, va a ser 3. ¿Sí? Pueden haber otras interleucinas, por supuesto, de seguro. Pero esas dos son las más importantes. ¿Sí? Puede ser que en la actividad del inmunoreto, puede ser, no sé, yo no vi las preguntas. Puede ser, Joaquín, puede ser. Pero muy probablemente sí. Pero estas son las más importantes. ¿Sí? Para fines de examen. No te confundas. ¿Sí? Como digo, puede ser. Es que en la actividad no hay ninguna respuesta que se pueda esa. Puede ser, pero para fines de examen. Lo que está ahí. ¿Sí? Va. ¿Sí? ¿Puedo regresar? Esto lo voy a levantar la mano. ¿Sí? Va. Entonces, interleucina 6 es proinflamatoria porque va a actuar a nivel del hígado para producir reactantes de fase aguda, como la proteína C reactiva. Por eso es proinflamatoria. Pero en el hígado, en el músculo, paradójicamente, puede inhibir TNF-alfa y por eso ser antiinflamatoria. ¿Sí? Bueno, vamos a pasar a los casos clínicos porque ya me pasé de tiempo. Perfecto. Va. Hombre de 35 años que consulta por enrojecimiento, picazón intensa en la muñeca izquierda, refiere que comenzó a usar un nuevo reloj metálico hace una semana y que los síntomas aparecieron 48 horas después. Al examen físico observan esto. ¿Cuál es su diagnóstico? Dermatitis por contacto. Hipersensibilidad tipo 1. Dermatitis por contacto. ¿Quién gritó? ¿Tipo 4? Va. Va, entonces no se vayan a confundir. Espérense, ¿qué diagnóstico es antes de decir el mecanismo? Dermatitis por contacto. Dermatitis por contacto, ¿sí? O dermatitis atópica. Vamos a tener usualmente estas lesiones asociadas al uso de algo, ¿sí? No necesariamente va a ser, por ejemplo, un reloj, puede ser detergentes, puede ser material de la ropa, ¿sí? Lo importante es de que en estas preguntas están más difíciles, ¿sí? De como en realidad están en el examen, pero característicamente
aparecen, si fuera inmediata o tipo 1, aparecerían en el momento. Versus tipo 4, que es tardía, aparece 48 horas después, ¿sí? Entonces, dermatitis por contacto aparece 48 horas después. Tipo de hipersensibilidad, 4. Si es tipo 4, ¿qué célula va a estar predominantemente? CD8 citotóxica, ¿sí? También puede haber CD4, pero característicamente CD8, ¿sí? ¿Los subtipos de la hipersensibilidad tipo 4 o No, únicamente los principales. Entonces, dermatitis por contacto, tipo 4, principalmente CD8. Vamos. Tenemos una mujer de 22 años que acude por hinchazón en los párpados y tobillos desde hace 2 semanas. Menciona que ahora tiene orina espumosa. Al examen físico se observa esto y esto. Y tiene proteinuria, hematúria microscópica y cilindros eritrocitarios. Tiene una creatinina en 2.4 y un ANA positivo y un anticuerpo anti-DSN-DNA positivo y C3 y C4 bajos. ¿Cuál es el diagnóstico? Parece como que me digan que las casas tienen techo. ¿Qué es lupus? ¿Pero qué cosa del lupus sistémico eritematoso? No, ¿qué manifestación del lupus tiene esta paciente? Las alas, Además del rash malar. la fobia. Además de eso, ¿pero qué sospechan entonces? Si tiene la fobia, tiene la violencia. ¿Qué órgano va a estar ante esta afectada en esta paciente? Falla renal. ¿Por qué tiene falla renal en esta paciente? ¿Pero por qué está alta la que ha tenido? ¿Repetí lo que dijiste, no? Vamos a llegar con este caso. La paciente, ¿cuánto que se va a quedar? Ay, es cierto. Tiene nefritis lúpica, ¿sí? Entonces, si tiene nefritis lúpica, ¿qué tipo de hipersensibilidad es? 2, ¿verdad? Entonces, como les digo, estas casas valen más difíciles, pero ¿qué tipo de hipersensibilidad es nefritis lúpica? 2. Va. Y esto es solo para la vida. Muchas veces los pacientes con falla renal les van a decir que ven como espuma en su orina, ¿sí? Esta espuma es por las proteínas, ¿sí? Bueno, y como fun fact para su vida. Va. Tenemos una mujer de 32 con pérdida de peso, no tiene apetito, tiene insomnio, ansiedad, palpitaciones y sudoración excesiva. Al examen físico, la ven así los voy a estar viendo en el examen. Y ve que tiene una TSH suprimida, una T4 elevada y tiene anticuerpos estimulantes del receptor de TSH. ¿Cuál es el diagnóstico? Palestero dice que tiene hipertiroidismo. ¿Qué tiene? Obviamente esto lo van a ver cuando vean endocrino, pero tiene la TSH suprimida y la T4 elevada. ¿Sí? Entonces tiene un hipertiroidismo secundario. Y aquí está la otra pista. Tiene anticuerpos estimulantes del receptor de TSH. Aunque no sepan qué enfermedad es, solo con que sepan que tiene anticuerpos estimulantes del receptor de TSH, ¿qué tipo de hipersensibilidad es? 3. 1. No sé qué más da más. Para tipo 2, ¿sí? Esta enfermedad es miastenia gravis, ¿sí? ¿Qué paja? Así no lo dejé. Sí. Va. ¿Por qué no es? Como les digo, estas preguntas están más difíciles. Pero, ¿por qué no tiene Cushing? Porque Cushing, en ese caso, tendríamos que ver aumento de peso, las estrías, la grasa abdominal, la circunferencia abdominal, la joroba. Tendríamos que ver el cortisol, el ACTH, ¿sí? Aquí solo estamos hablando del TSH y el T4. Como les digo, esto viene más difícil, pero
en el examen, por ejemplo, si ven miastenia gravis, ya saben qué es tipo 2. ¿Sí? Pero ahí como estamos sin medicina general, si no tiene ni edad, no tiene tos. ¿Qué es esto? Exopalma. Va, ¿y qué enfermedad característicamente va a tener depósito de glucosaminoglicanos en el espacio retroorbital por la activación de fibroblastos? Miastenia gravis. Va. Va, pero anyways, eso no es relevante para este momento. Únicamente, como tenemos anticuerpos contra el receptor del TSH, no puede ser tipo 1 porque tipo 1 es por IgG. No puede ser tipo 3 porque tipo 3 es por inmunocomplejo. Si no puede ser tipo 4 porque es por citotóxicos. Entonces, tiene que ser la tipo 2, que ahí sí tienen varios subtipos, y una de ellas son anticuerpos que pueden o quitar la función o estimular la función. Va. Ah, sí, perdón, enfermedad de Graves, por eso me estaban preguntando. Sí, perdón, disculpen, sí, enfermedad de Graves. Pero miastenia gravis también es tipo 2, ¿sí? Porque el tipo 2 es de miastenia gravis, es en ese caso cómo actúa con el receptor. Y en ese caso, ¿lo activa o lo disminuye? Lo disminuye, versus enfermedad de Graves, que ahí sí lo activa. ¿Por qué no me dijeron? Yo diciéndoles miastenia gravis. Me hubieras dicho no. Va. Entonces, creo que este es el último caso. Me falta uno. Va, último caso. Un niño de 5 años que tiene manchas rojizas en ambas piernas, como ven acá. Tiene dolor abdominal y tiene una infección respiratoria alta. Tiene hematuria y proteinuria. ¿Cuál es el diagnóstico? En este caso, los pacientes van a tener depósito de IgA en el mesangio del riñón, en una parte del riñón. Va a ser una vasculitis, es una vasculitis. Va, entonces, esta es una vasculitis IgA, y en este caso los pacientes también van a tener nefritis, ¿sí? A lo que voy con esto, la mayoría de nefritis, la mayoría de vasculitis son tipo 3, ¿sí? Por depósito de inmunocomplejos, usualmente, en este caso, IgA, ¿sí? Entonces, por ejemplo, les digo de las enfermedades que hemos visto, ¿cuál es tipo 2? Va. ¿Y tipo 3? Y nefritis lúpica. ¿Y tipo 4? Dermatitis por contacto. Y última pregunta. Esta. No es por glicoamina. Se reactivó la tuberculosis. Me la han leído. Va. Tenemos a este paciente que le dieron infliximab. Empezó con estos síntomas y vemos que tiene esta cavitación. ¿Cuál es el diagnóstico? Tuberculosis secundaria o reactivada. ¿Sí? ¿El infliximab contra quién es? Contra TNF-alfa. ¿Qué prueba le hubieran hecho a este paciente para evitar que pasara esto? Además del cuantiferol. La PP o la tuberculina. ¿Qué tipo de inmunidad es la tuberculina? ¿Qué tipo de inmunidad es la tuberculina? ¿Celular o celular? Y si es celular, ¿es CD4 o CD8? CD8. Rubén, ¿qué hace la propiedad? Y estabiliza la copertaza. Juan Andrés, ¿qué citoquina es responsable de mantener los granulomas en la tuberculosis?
¿Qué citoquina es responsable de mantener los granulomas en la tuberculosis? ¿Sí? Toma. TNF-alfa, ¿sí? Por eso en este paciente que se le dio un anti-TNF-alfa desarrolló tuberculosis reactivada. Pónganme atención. ¿Por qué? ¿La nefritis lúpica qué tipo de hipersensibilidad es? Va. ¿Qué dos células tienen el receptor, la fracción cristalizada epsilon tipo 1? ¿Cuál es el efecto de la interleucina 6 en el músculo? ¿Los linfocitos B de la zona marginal tienen cambio de isotipo? Y, ay, joder. ¿Qué función tienen los linfocitos T gamma delta? También. Y eso, la verdad es que creo que están bastante preparados. Si me pusieron atención, están súper bien. ¿Alguna duda o pregunta? ¿Sí nos vas a poder subir el...? Sí, se los voy a decir.